Yo soy Natalia Mejía, bacterióloga del Departamento de Microbiología y Parasitología de la sección de microbiología. Hoy quise traer un tema como diferente y también pues como quise investigar un poquito referente a que en este momento el Museo de la Universidad de Antioquia está presentando como una contaminación de hongos. Entonces quise como traer algo sobre el biodeterioro de monumentos. Como para introducirlos en el tema, entonces, el biodeterioro de monumentos es una alteración irreversible e indeseable que se dan las propiedades de un material causados por la actividad metabólica de algunos organismos vivos o productos de su metabolismo. Estos materiales pueden sufrir procesos de alteración de tres tipos: físicos, químicos y biológicos. Pues en este caso vamos a tratar los biológicos. La alteración biológica se debe a la influencia ejercida por organismos vivos que van desde las algas, los líquenes, los briofitos, que son el musgo, y plantas superiores que pueden provocar alteraciones detectables a simple vista, y bacterias y hongos, principalmente los actinomicetos, cuya presencia solo se evidencia a través de análisis de laboratorio, hasta los animales en los que nos incluimos pues el hombre. Estos fenómenos de biodeterioro, los más frecuentes, son la formación de manchas y eflorescencia. La eflorescencia son manchas que se dan en las paredes producto de los hongos, manchas blancas. La formación de patinas de algas y líquenes y la invasión por briofitos y plantas superiores. Cualquier obra de arte está sometida a una progresiva destrucción, dependiendo del material de la que esté formada y de las condiciones en que esté conservada. Muchos de estos objetos están constituidos por celulosa y lignina o están sometidos a tratamientos como proteínas, ceras, barnices. Y todos estos compuestos orgánicos pueden ser utilizados como elementos nutritivos por una gran variedad de microorganismos e insectos. La presencia de los organismos depende de las condiciones también climáticas, como la humedad y la temperatura, así como la presencia de sustratos nutritivos y de su naturaleza, ya sea pues la textura, el pH, entre otros. La mayoría de organismos tienen una gran adaptabilidad metabólica, por eso los encontramos en los diversos objetos de arte, como las esculturas, pinturas, libros, muebles, objetos metálicos, entre otros. Entonces, les quise traer este artículo, es de la revista Microbiology, es del 2013. Sobre el tema hay muy poca bibliografía. Entonces traje este artículo, se llama Agentes de biodeterioro, la diversidad de bacterias y hongos que habitan en o sobre las pinturas rupestres prehistóricas de Kabrat Pahat en la India. Entonces, como introducción del artículo, en todo el mundo la mayoría de las artes prehistóricas yacen esparcidas de manera muy lamentable, esperando el cuidado adecuado y las medidas de conservación. Entre ellos están las pinturas rupestres, que son una parte muy valiosa del antiguo patrimonio cultural, porque evidencian la presencia de la civilización prehistórica, de su creatividad y de sus habilidades artísticas. La tradición de la pintura rupestre es muy antigua y se remonta a la prehistoria y es considerada como una de las bellas artes practicada por el hombre primitivo para decorar sus residencias, generalmente los refugios en las cuevas. Estas pinturas también nos ayudan a entender las sociedades contemporáneas que reflejan el orgullo del patrimonio cultural. Por lo tanto, es la protección adecuada de esas pinturas, por lo tanto hay que protegerlas adecuadamente. El deterioro de la roca es el resultado de varios factores, como ya les había dicho, físico, químico y biológico, que actúan juntos y han realizado intentos limitados para examinar el papel esencial que juegan los agentes biológicos en el deterioro. Desde hace mucho tiempo,
se ha evidenciado el deterioro debido a varios agentes biológicos en varios monumentos antiguos constituidos de piedras, de pinturas rupestres y otras estructuras relevantes en los países tropicales, donde los diferentes factores ambientales como las altas temperaturas, la humedad y las fuertes lluvias eh, favorecen el crecimiento y el sustento de una amplia variedad de microorganismos en sus superficies. Además, los hongos son los organismos más establecidos entre todos los microorganismos y los más perjudiciales. En los últimos años, en todo el mundo, se ha descubierto que la pintura rupestre existente en el interior de estas cuevas es el patrimonio más preciado que sufre graves ataques de hongos. Hasta la fecha se ha establecido una gran variedad de especies como bacterias, algas, musgos y plantas, e incluso plantas pues superiores que colonizan las rocas y las pinturas murales. Estas pinturas, al ser roca inorgánica, no soportan, no apoyan el crecimiento de los hongos, aunque permanezca húmeda, pero hay varias fuentes de energía orgánica como las algas, las bacterias, los insectos de escombros en descomposición, el excremento de los pájaros, de los murciélagos, que se encuentran en la superficie de las rocas y generalmente sirven como fuente de alimento para que crezcan los hongos. Materiales y métodos. Entonces, el sitio de estudio fue Kabrat Pahat, que significa montaña. Es un refugio rocoso de unos 20 a 25 metros de alto, situado en la India. La estructura está compuesta de rocas sedimentadas suaves, entre ellas calcáreas, silíceas y piedra caliza, que son fácilmente susceptibles a la intemperie. Aproximadamente a 10 metros sobre el nivel de la base de este refugio rocoso, subsisten diferentes figuras pintadas de animales y de seres humanos de la era prehistórica. Posiblemente desde la etapa inicial y debido a la naturaleza suave del refugio de rocas sedimentarias, las figuras pintadas están en peligro debido a la filtración de las grietas. La mayor parte de las figuras pintadas que entran en contacto con el agua se están deteriorando por completo. Este sitio está rodeado por un bosque denso con una temperatura de 32 grados centígrados y una humedad relativa del 70%. Para su identificación microbiana, entonces, la muestra de estudio que recolectaron fue sedimentos pulverulentos de la roca erosionada, la recogieron con ayuda de un bisturí estéril en un frasco plástico estéril para su análisis microbiano. Le dieron más énfasis al análisis micológico. También intentaron detectar la colonización bacteriana en esta misma muestra. Para el aislamiento de hongos y su identificación utilizaron agar PDA con cloranfenicol, inocularon aleatoriamente 1 gramo de la muestra, lo incubaron en los medios a 28 grados centígrados más o menos 1 y los examinaron diariamente por 7 días para determinar la tasa de crecimiento. Luego del periodo de incubación, las colonias aisladas las replicaron en PDA nuevamente y así sucesivamente 5 veces para eliminar las impurezas. Se identificaron las estructuras con azul de lactofenol y finalmente estos aislamientos los enviaron al Centro Nacional de Taxonomía Fúngica en la India para su autenticidad. Para el aislamiento de bacterias, la identificación la hicieron por medio de directos. Identificaron colonias bacterianas en base a su morfología, a las pruebas bioquímicas y a su actividad fisiológica. Como resultados y discusión,
En total, confirmaron 18 especies. Confirmaron 18 especies de hongos, entre las cuales el grupo Aspergillus fue el más predominante. Reportaron su presencia con 7 especies específicas, donde Aspergillus niger fue como el líder. También estuvo Aspergillus flavus, fumigatus, nidulans, terreus, oricen y versicolor. Se informó que la mayoría de especies de Aspergillus que obtuvieron estaban implicadas en el deterioro de la mayoría de monumentos de piedra y de otros patrimonios culturales e históricos en la región tropical. En este estudio, Aspergillus niger fue el más reportado y es el componente destructivo y es el componente más destructivo. De hecho, la mayoría de estas especies de hongos aislados de la muestra fueron reportados como agentes biodeteriorativos en varios monumentos antiguos de la India. Los crecimientos bacterianos son vulnerables a los pigmentos de la pintura, pero también sirven como fuente de nutrientes para el crecimiento de los hongos en las rocas. Se observaron un total de 80 colonias dominadas por 2 grupos principales, Micrococcus y Staphylococcus. La identificación bacteriana la realizaron mediante un software. Se encontró que Micrococcus luteus dominaba la colonia con un valor de 40 unidades formadoras de colonia, mientras que Micrococcus agilis tenía 30 unidades formadoras de colonias y Staphylococcus icus 10 unidades. Se han aislado varias colonias de bacterias, aislaron pues varias colonias de bacterias a partir de diferentes muestras de rocas, lo que confirmó el predominio de microorganismos gram negativos. Estos micrococcus aislados son bacterias del suelo muy comunes en esa región de la India. Como conclusiones, entonces, las pinturas rupestres son de hecho una representación de las bellas artes practicadas por el hombre primitivo para decorar el entorno de los refugios. Kabrat Pahat representa uno de ellos, pero desafortunadamente, debido al alto deterioro, está camino a perder su importancia. También la tasa de meteorización es en la descomposición de minerales y rocas, depende de varios factores ambientales que existen a su alrededor, especialmente el mineral versus las interacciones del agua, que lo deterioran inicialmente química, o sea, inicialmente lo deterioran por medio químico, además de que los microorganismos se acumulan sobre las mismas rocas y aceleran la desintegración de estas, y eso se conoce como biometeorización. Desafortunadamente, para estos sitios de pintura de rupestres prehistóricos, las estrategias de preservación para los procesos de conservación, de manejo de conservación, generalmente se pasan por alto durante un plan de manejo de conservación. Como ya habían comentado anteriormente, que en las rocas no soportaba el crecimiento de hongos. Sin embargo, hay varios factores ambientales como la humedad del clima, las fuentes energéticas que ayudan al establecimiento de estos. En este caso encontraron que los parámetros geofísicos que rodeaban esa área de Kabrat Pahat eran altamente favorables para la colonización. Y es un hecho que la alta humedad relativa y la humedad de la superficie de la roca promueve el crecimiento de hongos y también el proceso de lixiviación. Lixiviación es un proceso donde se extraen uno o varios solutos de un sólido, en este caso la roca. La lixiviación del agua, de las uniones, de las paredes, que forma una pasta con la aeroflora, con la epifauna, con el excremento de aves, de los murciélagos y con la colonización bacteriana.
que en última instancia es la que favorece la proliferación de los hongos, que es el agente más deteriorante. La especie de hongos que más predominó en la muestra fue Aspergillus niger. Junto con otros hongos, producen enzimas que pueden solubilizar la piedra en polvo y quelar varios minerales en una glucosa rica. Durante las últimas décadas, también el rápido crecimiento de la industria universalmente ha alterado la composición de la atmósfera, lo que provoca también un rápido deterioro de estos materiales. Hoy en día, la contaminación ambiental es un factor importante que contribuye también al crecimiento de hongos y a la erosión de las rocas. Y finalmente, la protección pues, de estos sitios prehistóricos de los artistas modernos, o sea, de los visitantes, también es muy importante porque suelen dejar sus huellas en las paredes para recordar sus visitas, o sea, que los rayan. Y esto también representa un ejemplo de biodeterioro. Las referencias y muchas gracias.